prendido, ¿sí o no? Por lo general siempre cuando está prendido funciona. Bien, bien. ¿Listo, Calisto? Bueno, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Bien, amados hermanos, entonces estamos aquí agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe, por esta oportunidad que nos permite entonces aquí juntos congregados en el nombre de su Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, inquirir, buscar conocimiento, sabiduría suya a través de la palabra escrita y por medio de la revelación de su Santo Espíritu. Nosotros ya pues estamos aquí hace ratico, desde las 7:15 comenzamos en oración, ruego y súplica. Pero bueno, también entonces ya ustedes que están ahí conectados a través de la señal de Facebook, vamos entonces juntos todos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar para que sea el Padre a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a través de la palabra escrita en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar entonces. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos, Señor, delante de ti, puestos de acuerdo, agradecidos, Señor, por esta salvación tan grande, para reconocer y confesar esa deidad y exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, justificados, Padre, a través de la fe que es en Él y en su obra en la cruz, por medio de la sangre preciosa, Señor, que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados. Hoy podemos, Señor, estar en tu presencia, podemos tener esta comunión contigo, podemos decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Señor, pero a ti te ha placido con lazos de amor y de misericordia revelarnos, Señor, a tu Hijo Jesucristo y traernos, Señor, con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia. Y te damos gracias, muchas gracias, Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora también estamos aquí, Padre, congregados en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para escudriñar tu palabra, Señor, inquirir y buscar conocimiento y entendimiento acerca de ti, de tu Hijo Jesucristo, de tu voluntad. Ábrenos las Escrituras, obra con tu Espíritu Santo, trae la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Manifiéstate a través de la palabra escrita con poder y gloria, Señor, a nuestras vidas. Conmuévenos y guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a toda la verdad, Señor. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca la vida para la cual tú has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Que podamos, Señor, presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse, Señor. Capacítanos, Señor, por amor a tu nombre. Ayúdanos para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de toda tu palabra escrita, a través de toda la palabra escrita, nosotros podamos comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para todos y cada uno de nosotros. Obra con poder y gloria, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos, te damos gracias, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces bien, hoy vamos a dar inicio al estudio sistemático del libro de la carta a los romanos. Antes les comentaba a los hermanos que estamos aquí pues reunidos de manera presencial, que como tal nunca antes lo habíamos hecho, pero bueno, bendito Dios, el tiempo es ahora y ahora es cuando, y bueno, le damos gracias al Padre porque, como les decía, nunca lo habíamos hecho de esta manera, nunca lo hemos hecho así de forma sistemática, pero entonces ahora sí, juiciosos, vamos entonces a aprender y bueno, con la ayuda del Padre, estudiar esta carta a los romanos. Todos los próximos lunes nos va a llevar entonces hasta que pues digamos culminemos y vamos a tratar entonces de ver un capítulo por lunes. Dios mediante, entonces esa va a ser, digámoslo de alguna manera, la metodología. Así que nada, entonces bien, agradecidos con el Señor porque pues hemos siempre, digamos, estado en oración, en ruego y en súplica, pidiéndole al Padre acerca de, digamos, que nos dé dirección por medio de su Santo Espíritu para la enseñanza, para, digamos, lo que realmente como iglesia necesitamos conocer, aprender, ¿verdad? Siempre estamos orando.
Y esta es entonces, de esta manera entonces nosotros debemos ver esto como respuesta de parte de Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces ya, sin más dilación, entonces vamos a dar comienzo a este estudio, como les dije, sistemático de la carta a los romanos. Y vamos entonces a primeramente leer ese capítulo y después vamos con la ayuda del Espíritu Santo a través de toda la Escritura a profundizar acerca del contenido. ¿Están de acuerdo? Entonces, leamos despacio y con buena letra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos, de que nuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de la Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, amén. Bueno, bien. Le damos gracias al Señor porque entonces ya leímos y ahora vamos a empezar como a desmenuzar. Vamos a empezar a desmenuzar los versículos uno por uno y vamos a tratar de entonces, a través de toda la Escritura, poder entonces, escúchenme bien, ver el propósito. Siempre, escúchenme, siempre que nosotros entonces, escúchenme bien, mucha atención. ¿Cuándo? Siempre. Que nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, debemos entonces, bueno, teniendo ya claridad acerca de que ninguna escritura es de inspiración privada, sino que entonces los santos hombres que escribieron lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, la fe nuestra como cristianos es que la Biblia es la Escritura Santa, porque es el libro santo que contiene la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu Santo a través de los hombres. Entonces, el autor como tal es Dios el Espíritu Santo. De la Biblia, el autor es Dios el Espíritu Santo. Y entonces, en Jeremías 33:3, vamos allí, por favor. Jeremías 33:3. ¿Alguien que quiera leer, por favor, duro, con voz de trueno? Jeremías 33:3, ¿qué dice, mi hermano? Ah, ¿no tiene el microfonito? Bueno, así ahí, bueno, dele pues. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, mira, el mismo Dios nos está diciendo, nos está exhortando de que entonces oremos pidiéndole a Él la revelación. Cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? No conoces, cosas que nos están ocultas y entonces lo que está oculto uno necesita que sea, ¿qué? Revelado. Entonces, si ven, entonces la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Por eso oramos pidiendo que a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo, el Señor nos revele su palabra, nos revele su voluntad.
Y dice entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Mucha atención, porque es que siempre nosotros somos muy expertos en dejar el versículo y sacarlo así del contexto. Mire, si ve que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, órele, pídale al Señor. Sí, sí, claro que sí, pero metámonos en el contexto. Y te enseñaré, o sea, que está diciendo es que es la actitud de uno que está estudiando y quiere aprender. ¿Me siguen? Entonces, para no sacarlo así como tan olímpicamente, llamémoslo, del contexto, para no enfocarnos entonces simplemente a pídale lo que sea al Señor, porque mire, ahí está diciendo, clama a mí y yo te responderé. ¿Ok? Pero en el contexto está entonces diciendo y está dando claridad, así como dice en Santiago, ¿se acuerdan capítulo 1? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche. Porque entonces cuando con el entendimiento, mis amados hermanos, ahí cuando hay entendimiento llamamos es cuando hay la obra del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos a través de toda la Escritura conocer y entender esa voluntad de Dios. Y sabemos entonces que esa voluntad de Dios, la Biblia nos enseña que es buena, es perfecta y es agradable, ¿cierto? Romanos capítulo 12 lo dice. La buena, para que comprobéis cuál sea, renovados, vamos allí. Ahí mismo, bueno, ya vamos en Romanos. Ay no, que la introducción no se nos vaya a la clase, porque no es fácil. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿quién quiere leer? Mi hermana Ani, ¿quiere leer ahí? Usted acerquita el micrófono. ¿Nos puede ayudar con la lectura, mi hermana, por favor? 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que el hombre adquiera conocimiento y entendimiento acerca de Él. Que el hombre conozca y entienda quién es Dios. Que Dios es el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Se acuerdan? Jeremías capítulo 9. Estas cosas quiero, dice el Señor, que el hombre me conozca y me entienda. Porque entonces efectivamente esa fe nuestra, la fe cristiana, es una fe que es, a diferencia de todas las demás, una fe única y exclusiva. Y todo el tiempo siempre entonces, al igual que cuando aprendemos acerca de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hemos una y otra vez en estos 10 años prácticamente de vida como iglesia, siempre estamos viendo qué es eso que hace que nuestro Dios sea único. Su exclusividad. Su exclusividad. Pues entonces si hablamos acerca de esa fe nuestra, de la fe cristiana, pues también debemos entonces discernir claramente qué es lo que la convierte en única, en exclusiva. Y eso que lo hace única y exclusiva es que solamente la iglesia cristiana, solamente los cristianos, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, tenemos conocimiento y entendimiento acerca de que Dios es el único que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra. Amén. Nadie más, ninguna otra fe, ninguna religión. Entonces siempre, ¿cuándo? Hay que tener entonces ese panorama entre nuestra fe y el resto. Porque es que sí, yo entiendo que a veces uno se siente de alguna manera como un poquillo incómodo, así como sentirse exclusivo. Claro que sí. Pero si esa exclusividad está haciendo o está contribuyendo para su arrogancia.
Pero mientras entonces no contribuya para su arrogancia, sino que por el contrario, usted sea de verdad un discípulo de del maestro, y que él dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces no hay por qué de alguna manera, digamos, incomodarnos en efectivamente decir que nuestra fe, la fe cristiana, es diferente a todas las demás creencias. No porque nos sintamos, como se dice vulgarmente, la última Coca-Cola del desierto, sino porque realmente lo somos. Así de sencillo. Porque efectivamente, sí, la fe verdadera, la fe verdadera es la fe cristiana. Es la fe que es dada por Dios, que no proviene del hombre. Porque ese conocimiento y esa sabiduría acerca de que Dios es el que hace misericordia, justicia y juicio sobre la tierra, es de parte suya que lo recibimos. Amén. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, la Escritura, cuando escudriñamos, lo primero que debemos hacer es entonces, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré. Entonces debemos es pedir precisamente, como oramos, con la revelación. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito del por qué el Espíritu Santo conmovió al hombre que escribió estas palabras? ¿Qué quiere enseñarle a su iglesia? ¿Qué quiere enseñarnos a sus hijos el Padre a través de esta palabra? Eso es lo que siempre usted y yo debemos entonces preguntarnos. Lo que debemos ver, ¿cuál es el propósito, el para qué? Dios, el Espíritu Santo, conmovió a un hombre para que escribiera estas palabras, y por esta palabra que está aquí escrita, millones han entregado su vida. Millones entregaron su vida por cada palabra que está aquí escrita. Entonces son de alta estima, de alta estima delante de los ojos de Dios. Y entonces es algo que hay ahí grande y maravilloso, que es un conocimiento que el Padre tiene para nosotros, y que nosotros entonces debemos ver cuál es el propósito del para qué. El Espíritu Santo conmovió al autor de estas palabras, de esta carta a los romanos, y entonces cómo es o qué tiene que ver hoy con nosotros como iglesia. ¿Me sigue? Bien, entonces esta carta, el autor de esta carta, llamémoslo así, ya sabemos, es Dios, el Espíritu Santo. Pero esa es una carta que está enviando nuestro amado hermano Pablo a la iglesia cristiana que está en Roma. En la iglesia cristiana que está en Roma, pero Roma, llamémoslo así, City, en la ciudad de Roma. Porque el imperio es Roma, también es el imperio como tal. ¿Me siguen? Pero también Roma es entonces la capital como tal del imperio. Ahí donde está hoy en día, como decirlo así, entonces ustedes ven, hoy Roma es la capital de Italia. En ese entonces era el imperio romano, era el que gobernaba todo el mundo conocido, o el mundo que se llamaba civilizado. Y entonces esa iglesia, digámoslo, estaba en el corazón, escúchenme bien, estaba en el corazón del imperio. Y eso es importante que nosotros tengamos claro. ¿Por qué? Porque miren, hay algo con respecto a la carta a los romanos. Hay, digamos, un hombre que, digamos, dentro de los protestantes tiene muchísima reputación. Se llama Martín Lutero. ¿Sí? ¿Lo han oído hablar? Claro que sí. Entonces, digamos, ídolo, o llamémoslo así de alguna forma, de los protestantes es Martín Lutero. Este hombre, Martín Lutero, refiriéndose, escúchenme bien, a la carta a los romanos, porque todo lo que entonces, digámoslo así, se conoce como esa reforma, y él es conocido entre los
protestantes como el reformador, toda la inspiración, llamémoslo así, para lo que él hizo. Martín Lutero, entonces, digamos, para los que no sepan, o los que todavía no tengan conocimiento, era un monje católico, apostólico, romano. ¿Ve? Pertenecía a una orden de monjes católicos, apostólicos, romanos, y él era entonces alemán, vivía en Baviera, pero era monje católico, apostólico y romano, para los que no sepan, porque existen y hay también católicos que no son apostólicos y romanos, sino que son católicos, ortodoxos, griegos, pero también católicos. Son sectas, divisiones del catolicismo. Entonces, bien, este hombre, Martín Lutero, era un monje romano, católico, romano, apostólico y romano. Quiere decir entonces que el Papa que estaba en Roma era su autoridad. ¿Y por qué entonces digo que el Papa que estaba en Roma? Porque hay otro grupo que son los ortodoxos griegos, que el Papa estaba en Constantinopla. Entonces, a eso se refiere cuando se dice católico, apostólico y romano, entonces que viene por la tradición de los apóstoles, en este caso ya ustedes saben, Pedro, y que el sucesor de Pedro es entonces el romano pontífice. Bueno, ahí más o menos es importante conocer de todas estas cosas, porque ¿cuántos habían escuchado el término romano apostólico, católico, apostólico y romano? La hermana sí, pero no sabía el significado como tal, ¿no? ¿Cierto? ¿O sí tenía claro todo esto? Ellos indilgan que ellos son la iglesia verdadera porque son los que provienen del apóstol Pedro, y que el apóstol Pedro entonces su último tiempo lo vivió en Roma y fundó la iglesia en Roma, y entonces allá en la Basílica de San Pedro, debajo del altar que ellos tienen, están en la catatumba los restos de Pedro. Bien, entonces bueno, dejamos hasta ahí para qué. Pero entonces escúchame bien, este hombre, Martín Lutero, entonces para ese entonces, escúchame bien, para ese entonces el Papa romano está en guerra con el Imperio Otomano, de los saducíes, no lo sé pronunciar bien, de los, digamos, otomanos, que son musulmanes. Y entonces ya no sé cuántos tengan también conocimiento acerca del Imperio Otomano y cómo entonces los otomanos esparcieron el Islam por todo el Mediterráneo y cómo conquistaron entonces todo lo que es el norte de África, parte de España. Los moros, ¿recuerdan en las historias de clase de historia y todo eso? No. Entonces, bueno, el Papa romano está en guerra con el Imperio Otomano, porque los moros están expandiéndose, ya están en Hungría, ya están en prácticamente casi que a las puertas de Roma, y el Papa romano está en la construcción de la Basílica de San Pedro. Y esa Basílica de San Pedro es hecha en puro mármol y fue costosísimo, y entonces era una cantidad de dinero la que se estaba empleando muy grande para la construcción de la basílica y para la guerra con los otomanos, con los moros, pues con los musulmanes. Así que entonces el Papa estaba apretado de dinero. Y entonces el Papa, apretado de dinero, a lo que de alguna manera, lo único que se le ocurrió, entonces fue de alguna manera vender el cielo. Pero si nosotros aquí lo que estamos haciendo es por ustedes, para ustedes, entonces pues que todo el mundo hay que colaborar. Y sacaron una cosa que se llamaban entonces las indulgencias, que todavía existen. ¿Perdón? Plenarias, hay parciales, hay de varios tipos.
hay de varios tipos de indulgencias. Pero entonces, ¿en qué consistían esas indulgencias? Era efectivamente, según entonces los católicos, todos entonces van al cielo, pero antes de ir al cielo deben pasar por un lugar que se llama el purgatorio. Entonces el purgatorio es ese lugar de alguna manera entonces donde, como la palabra dice, purga entonces la maldad y el pecado, porque lo que es entonces la entrada al cielo ya la recibió por ser católico, por haber sido bautizado en la Iglesia Católica. Ya es, porque para ellos la salvación es a través del bautizo católico. ¿Sí lo sabían ustedes o no? Por eso no preguntan ni si fue malo ni nada, todos van para el cielo. Pero entonces efectivamente hicieron maldad y cometieron muchos pecados, en fin, lo que haya sido, y entonces eso no pueden entrar al cielo con eso. Tienen que purgarlo, tienen que entonces, digamos, lavarse, es como decir algo como, el purgatorio es eso, donde se lavan la ropa antes de entrar al cielo. Y entonces, efectivamente, conforme hicieron pecados, conforme hubo maldad y conforme todo, y así es el tiempo que de alguna forma van a estar en el purgatorio, y ese purgatorio que no es el infierno, pero también es un lugar de tormento, porque ahí lo atormentan sus pecados y su maldad. Entonces la cuestión aquí es que la indulgencia consistía en que por una cantidad de dinero, por una contribución voluntaria, entonces se podía de alguna manera, digámoslo así, acelerar, ¿sí? Acelerar el proceso de purga ahí en el purgatorio. Entonces usted amaba a su papá era como, usted sabe cómo era su papá, uy, viejo tacaño, malo, tenía viejas por aquí, o sea, y entonces, pero usted ama a su papá, claro que sí, él estaba ya en el purgatorio y va a estar mucho tiempo, pero si usted echa 10 chelines, papá le va a conceder que por todo eso sean 2 meses lo que dure ahí, nada más. Y la gente, por supuesto, dígame usted que no hace eso por un familiar o no. Se ha visto, les pagan todavía misas. Todo eso es la misma costumbre, es para sacar las ánimas del purgatorio, para palanquear, para ayudar para que pasen rápido al cielo. Eso es realidad, yo no estoy inventando aquí nada. Esa es la pura física realidad. Entonces andaban, el Papa se consiguió y se hizo de buenos hombres entonces andaban por todos los pueblos y por todas las ciudades pregonando eso. Y decía así, cayó la moneda al tarro y el alma salió del purgatorio. Así, entonces todo el mundo, y entonces eso indignó a Martín Lutero. Y entonces ya él iba con ese resentimiento, y entonces aparte de eso, digámoslo así, los príncipes de Baviera, a los que él servía, entonces de alguna manera le pagaron la peregrinación a Roma. Y Martín Lutero se fue entonces para Roma, para conocer allá pues entonces efectivamente el Vaticano y todo eso, y allí ya fue la tapa del perol, cuando empezó a ver eso, aquello lleno, como cuando usted va hoy en día todavía, de negocios por toda parte, y de cuánta cosa vendiéndole estampita, ramo. La cruz de Cristo yo creo que la han vendido por ahí unas 500,000 veces. Le venden pedacitos de la cruz, de la rosa de Sarón, y prostitutas y hoteles y posadas, y porque donde hay hombres y hay peregrinación tiene que haber mujeres, tiene que haber guaro y tiene que haber de todo. Y efectivamente entonces el hombre fue allá y ya, esa fue la tapa la gota que derramó la copa. Ya no, el hombre se indignó, ya esto es demasiado, esto es, qué relajo. Y entonces, escúchenme bien, toda la inspiración para su reforma gira en torno a la carta
a los romanos. Es para que nos metamos en el contexto. Estamos, yo sé, no perdiendo, invirtiendo tiempo, porque hay que tener una ambientación correcta, ¿verdad? Para saber qué es lo que estamos haciendo. Bien. ¿Aprueban? Sigamos. Entonces, bien. Efectivamente, este hombre, incluso, escúchenme bien, este hombre llegó a decir, escúchenme bien, yo lo leí en su libro, que podríamos de alguna manera perder o se pudiera perder toda la escritura, pero que única y exclusivamente con la carta a los romanos, toda la voluntad que Dios tiene para los hombres, este libro es suficiente. Con solamente la carta a los romanos, que se puede prescindir. O sea que, digamos, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, Apocalipsis, Deuteronomio, ya ustedes saben, el resto, los 65 libros restantes, en este caso, bueno, de ellos que tienen más, pero en el caso nuestro, se podría prescindir de los demás, de todos los demás, y que con única y exclusivamente esta carta a los romanos es suficiente para que la voluntad de Dios, que es la salvación del hombre, se cumpla, se lleve a cabo. ¿Ven qué profundidad entonces? Para que veamos. ¿Por qué? Porque entonces, claro que de alguna manera, entonces, digamos, no peca, llamémoslo así, porque no está de alguna manera sobrevalorando el contenido. Porque el contenido de la carta a los romanos es grandioso, grandioso, grandioso. Porque entonces piensen ustedes la inspiración del Espíritu Santo para poder entonces conmover a esa iglesia que está ¿en dónde? En el ojo del huracán. En el ojo del huracán. Entonces tenían que de alguna forma tener buena claridad o no. Se ocupaba históricamente en el contexto de que esa iglesia le quedara claritico la voluntad de Dios o no. Eso es lo que hace tan maravillosa esta carta a los romanos. Sin, digamos, entonces llegar a decir o hablar la herejía o el exceso de que este hombre dijera que el resto podíamos prescindir de él. ¿Ve? Pero entonces sí, dentro del contexto tengamos claridad acerca de que entonces efectivamente por el ser dirigida a esa iglesia que está en el ojo del huracán, porque todos los caminos conducen, ¿se acuerda? A Roma, porque Roma era el centro del mundo civilizado. Entonces lo que se hablara en Roma, lo que se conociera en Roma, lo que se pusiera de moda en Roma, se expandía por todo el imperio. ¿Me siguen o no? Entonces los que estaban en Roma debían tener muchísima claridad. Muchísima claridad. Y por eso es que es tan magistral, tan maravillosa esta carta a los romanos. Por eso que, como les decía, este hombre, Martín Lutero, toda la inspiración suya la tomó de esta carta. De hecho, el postulado de él, todas las tesis, todo gira en torno a el versículo 17 del capítulo 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Y esa es la máxima de este hombre. Y su reforma, para como los protestantes lo tienen como su reformador, entonces gira en torno a, mas el justo por la fe vivirá. Porque entonces lo que él rebatía, o en su postulado, entonces es la doctrina de la Iglesia Católica
que gira en torno a que la salvación no es única y exclusivamente por medio de la fe, sino que es por medio de la fe y de las obras. ¿Ven? Entonces, como protestante, su protesta es entonces contra esa iglesia católica apostólica romana que estaba o enseñaba en su doctrina algo diferente a lo que es entonces realmente la Biblia y la palabra de Dios, donde entonces está dejando claro que el justo por la fe vivirá. Y que la justicia de Dios, la manera como el hombre puede ser justo delante de Dios es por medio de la fe, pero a la fe que está hablando aquí, se está refiriendo acá, ya como maduros espirituales debemos tener claridad y discernimiento. Cada vez que leemos fe, sabemos que está hablando acerca de en quién puesto los ojos, en Jesucristo. Esa es la fe cristiana. Siempre que veamos fe, está haciendo relación, está relacionándose a Jesucristo, al Hijo de Dios, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Cierto que sí o no? Entonces, como cristianos, siempre, ¿cuándo? Que hablamos de fe o nos referimos a fe, para nosotros es en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el que el Padre envió al mundo a morir en la cruz y derramar su sangre, para que a través de esa obra suya nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es fe para nosotros, siempre. Entonces aquí está aclarando eso. ¿Ve? Entonces, bien, ya teniendo ese panorama más o menos ya claro, ¿cierto? Más o menos no, bien claro. Para que veamos la trascendencia, la importancia. Porque ya les digo, es magistral. La explicación. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dice aquí en Juan 16, perdón? Juan 16, capítulo 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os gloriará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará. Entonces el Señor Jesucristo nos está dejando claro de que después de que Él se vaya, a través del Espíritu Santo, la obra suya va a ser más clara, revelada al hombre o no. ¿Cierto o no? Entonces, eso es. Porque es a través de la obra del Espíritu Santo, ya no en el Hijo de Dios, sino en el hombre, en la iglesia y en los hombres, donde entonces, ahora sí, esa revelación más clara es donde entonces es transmitida en la iglesia y a través de la iglesia. No hay tanta claridad mientras nuestro Señor Jesucristo está con ellos, porque dice que todas esas palabras les eran veladas. ¿Se acuerdan o no? Muchas palabras les eran veladas. Entonces, bien, eso es lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí. Y sí, efectivamente, claro que sí, es muchísimo más fácil entender el Evangelio en la carta a los romanos y la voluntad de Dios en la carta a los romanos que en el Evangelio mismo. ¿Me siguen o no? Por supuesto, porque ya el velo está quitado. Pero a nuestro Señor Jesucristo, entonces, mientras estaba en la tierra, lo veíamos, o está hablando con el velo. Con el velo, están con el velo o no. El velo se quita cuando Él expira en la cruz. Entonces es a partir de ese momento. Entonces, claro, hay una explicación mejor
y más profunda y más de manera más clara se puede ver todo el plan y la voluntad de Dios en la carta a los romanos. ¿Ven? Pero cuando está ahí ahora el Espíritu Santo, lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en Génesis, lo vemos, como me dijo el hombre ese que les dije, hasta en la sopa. Lo vemos, ¿cierto? Hasta en la sopa, en toda la Escritura. Pero es maravillosa la carta a los romanos. Es magistral la forma en la cual entonces el Espíritu Santo está dando de manera meticulosa esa explicación acerca de la voluntad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Bien, entonces ya estamos dentro del contexto, ¿verdad? Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ojo, ¿para el evangelio de quién? Para el evangelio de Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de que nuestra fe es la fe que es de Dios, ¿es correcto o no? Es el evangelio de Dios, es la fe de Dios. Es la buena noticia de Dios para el hombre. Eso es el evangelio, la buena noticia para el hombre. Es de Él, proviene de Él. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado de hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros a ser llamados de Jesucristo, vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ojo. Vamos rápidamente para que nos rinda. Lucas, capítulo 24. En el camino de Emaús. ¿Por qué están tristes?, les pregunta. Entonces, ¿no saben ustedes las cosas que no sabes? ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido? Y entonces, ¿qué cosas ocurrieron? Y entonces ellos empiezan a decirle desde el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ojo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ve? ¿Y comenzando desde quién? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Después se les apareció a todos.
Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó comiendo delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecado entre las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ojo, les declaró, ¿qué les dije en el 45? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste que le abra el entendimiento para que comprendan las escrituras? ¿Saben en qué consiste ese que les abra el entendimiento para que comprendan las escrituras? Para que en todo lo vieran a Él, desde el Génesis, desde la creación. Digo el hombre: hagamos a Dios a nuestra imagen y conforme a su semejanza. Ustedes fueron creados para que a través de esa forma yo me manifestara al mundo. ¿Me siguen o no? ¿Saben qué significa? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, que todo fue hecho por medio de Él y para Él, que de lo que está hablando en Génesis, que de lo que está hablando en Éxodo, no es del hombre, no es del pueblo de Israel, no es de la obra del hombre, que de lo que está hablando es de la obra del Hijo de Dios. Eso es, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que a través de toda la palabra escrita lo que pudieran ver es el testimonio que el Padre por medio del Espíritu Santo está dando acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando en Romanos leemos entonces al evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, porque entonces nosotros creemos en Jesucristo, en el que vino conforme a las escrituras, a lo que está escrito. En el evangelio que nosotros creímos y al evangelio que nosotros obedecemos, es el evangelio del cual el Padre está dando testimonio en la palabra escrita, de que su Hijo Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, el hombre, escúcheme bien, a los suyos vino y los suyos vinieron, los suyos no le recibieron, porque entonces ellos estaban enfocados. Y hasta hoy, si usted tuvieran el privilegio de alguna forma de compartir con un judío o de asistir a una clase o algo que tenga que ver con los judíos, hasta ahora, hasta hoy, para ellos de los que habla el Antiguo Testamento es de ellos. Entiéndame, de ellos. Todo gira en torno a ellos. Todo gira en torno a ellos. Ellos son el centro. Si ellos entonces habla en Isaías, que cuando los cristianos, digamos, o los protestantes más que todo, quieren refutar o se agarran a pelear con los judíos, entonces lo que de alguna manera usan, digamos, como, llamémoslo así, caballito de batalla, es el libro del profeta Isaías. Porque es de manera particular, en
les declaró comenzando desde quién, y por todos los profetas, pero de manera particular es el profeta Isaías el que está entonces hablando de manera y de forma más clara y exclusiva acerca del Mesías, del siervo de Dios. Y si usted va a preguntarle hoy entonces a los judíos a quién se refiere cuando ahí en Isaías, he aquí mi siervo, entonces le van a decir nosotros, el pueblo de Israel. ¿Ve? El siervo del que habla ahí somos nosotros, los judíos. No es ningún Jesucristo, no es ningún Mesías. ¿Ve? Porque entonces ellos tienen, bajo haber caído en la tentación del diablo, son hijos de su padre el diablo, y entonces acuérdense cuál es la naturaleza de los hijos del diablo, cuál es la semilla, entonces son iguales a Dios. Son iguales a Dios. Entonces si Dios está buscando su gloria, entonces ellos ¿qué? Pues también buscan su gloria. Los hijos del diablo buscan su gloria. Como el Hijo de Dios, entonces ¿en qué se conocen los hijos del diablo y se diferencian los hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? ¿No? Buscan la gloria de Dios. Siempre, en todo lo que hacen. Pastor, me dijo una vez una persona, pastor, es que yo quiero que usted me diga algo. ¿Tatuarse es pecado? ¿Tatuarse está mal? Porque es que allá en Deuteronomio Dios dice, no, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué es lo que se va a hacer? Me voy a hacer, pero no es de esos tatuajes feos. No es así satánico, no es de cosas feas, es un tatuaje bonito, me voy a... Okay. Yo solamente quiero que usted se haga una pregunta. Si usted tiene el Espíritu Santo, dice que Él lo guiará a toda la verdad. ¿Cómo es Dios glorificado a través de ese tatuaje que se va a hacer? ¿Ya? ¿Usted puede o ve que Dios está siendo glorificado en ese tatuaje que usted se va a hacer? Sí, si usted ve y si usted discierne, hágaselo. Pero cuando venga el Espíritu, Él me glorificará. Entonces todo lo que como hijos de Dios nosotros hacemos y todo lo que nosotros en la dirección que nos movemos es todo aquello en lo que nuestro Padre sea glorificado. Y todo en lo que no reciba gloria, entonces no es que todas las cosas no son lícitas, mas no todas las cosas nos convienen, mas no todas las cosas nos edifican. Pero a libertad nos llamó el Señor. Solamente que ahora es que no es que el pastor o fulano se lo dice, porque no dirá el uno, conoce al Señor, porque todos me conocerán. La cuestión es poderle entonces, como hermano mayor, en cierta forma, espiritualmente, darle el discernimiento. ¿En qué es glorificado Dios en ese trato? Porque eso es lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En que el hijo de Dios busca en todo, siempre, que la gloria sea para Él. Y los hijos del diablo siempre buscan su propia gloria. ¿Se acuerdan? ¿Cómo podéis vosotros creer que, si buscáis qué? La gloria unos a otros. Entonces hasta hoy, y en la religión, y entonces no solamente los judíos, entonces se acuerdan, ¿para quién hizo Dios todo? Para ti. ¿Quién es a lo que Dios más ama? A ti. Todo fue hecho por mí, para mí, y es el antropocentrismo. Hemos hablado de esto muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, por eso, escúchenme bien, el evangelio que Dios había prometido antes por los profetas. Y entonces, esa es la fe que nosotros tenemos en el evangelio, en ese Jesucristo, que es el que vino conforme a las Escrituras a dar cumplimiento a la palabra del Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si yo las hago, ¿por qué no me creéis? No penséis que yo tengo quien los acusa. Los voy a acusar delante del Padre. Allá en Juan 5 les dice, ¿quién los va a acusar? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Que van a morir bajo la ley. Porque ¿con qué es que Moisés los va a acusar?
Con la ley es que acusa. Porque el propósito de la ley es... Pero no, nos vamos a pasar de Romano. Eso sigue en Romanos, pero... Entonces, el Evangelio que habló por sus santos profetas. Y veremoslo rápidamente entonces en los... rápidamente porque sí, no alcanza el tiempo. Pero vamos a mirar, a ver... ¿Qué es entonces el Evangelio que nosotros, en lo que nosotros creemos? La buena noticia, el Evangelio. La buena noticia, resumen ejecutivo del Evangelio. ¿Lo podemos resumir así o no? ¿Sí? ¿Así o no? Lo podemos resumir. ¿Qué es la buena noticia? Dios te está perdonando por los pecados por medio de la obra de Jesucristo. Pero es entonces, ¿sí es esto o no? Y cuando usted y yo vamos entonces a los profetas, nos vamos a dar cuenta cómo efectivamente lo que Dios está prometiendo es eso. La promesa de Dios es esa, la redención, el perdón, la salvación. Hoy en día todavía, como les digo, si ustedes incluso, porque los judíos de alguna manera, ustedes saben, han sufrido y han tenido que vivir muchas cosas y padecer demasiadas cosas porque los han perseguido y los han matado y los han ultrajado en el nombre de Jesús. ¿Sí sabían ustedes o no? ¿Sí sabían eso o no? ¿No? Ay, Dios mío, pero entonces ustedes ¿cómo no van a ver nada de historia? Nunca han escuchado de la Inquisición, nunca han oído entonces acerca de a los judíos. A los judíos hay que matarlos porque ellos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces a los judíos, a ellos no les importa ni siquiera negar la propia creencia que ellos tengan con tal de desvirtuar la creencia del Evangelio. ¿Sí me siguen o no? Y ellos entonces han modificado toda su creencia. Toda su creencia. Si usted habla con varias sectas del judaísmo, entonces como tal muchísimas sectas de los judíos no creen en una expiación o en un perdón de pecados. Porque entonces miren, es inverosímil, porque no podrían sostener su creencia, porque cuando hablan acerca de perdón de pecados, lo que en el Antiguo Testamento, en sus palabras, está escrito, es que es por medio del sacrificio de víctimas en el templo, y no hay templo. ¿Me siguen o no? Entonces no hay templo, y entonces si no hay templo, lo que los cristianos, lo que el Cristo que los cristianos siguen, habló y dijo, era ¿qué? ¿Cierto o no? ¿No me siguen o no? ¿Ven estas piedras, todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y entonces toda la ley y los profetas fueron hasta Moisés. No se va a predicar, no se va a cumplir más la ley. Y para que no se cumpla más la ley y no se predique más la ley, lo único que no puede haber es ¿qué? Templo. No hay templo, no hay religión judía, porque la religión judía solamente puede existir, solamente puede cumplirse y llevarse a cabo en el templo. Eso lo hemos visto 100.000 veces, oiga, cada vez me anonado más. Entonces, si no hay templo, ellos no pueden. Entonces, como no hay templo, y si no hay templo es producto de que entonces lo que ese judío, el charlatán, o ese charlatán, ese falso Mesías habló, dijo, se cumplió, entonces ellos tienen otra visión. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? O sea, que entonces en realidad ellos están esperando todavía a su Mesías. Pero ese Mesías que ellos están esperando, entonces es un Mesías que viene a cumplirles y a hacerles de realidad sus expectativas. Y por supuesto lo que les va a decir y lo que les va a hablar y lo que les va a dar garantía es acerca de el derecho
a poseer la tierra. ¿No lo han entendido todavía? Pero no les va a hablar ni de cielo, ni de perdón de pecados, ni de salvación. Porque eso no es lo que ellos están esperando. Por eso a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No les recibieron. Quítate que somos más santos que tú. ¿No es que tenemos la ley? ¿No ve que tenemos la ley? Y nosotros con la ley no la jugamos. Nosotros con la ley no la jugamos. Entonces el Señor les dice: diezman en la menta, en el comino y en el eldo, y dejan lo más importante: la misericordia, la fe y el amor de Dios. ¿Ve? Entonces ellos no ven en las Escrituras el Evangelio. No ven en las Escrituras el Evangelio. Y digamos entonces, la iglesia apóstata tampoco ve en las Escrituras el Evangelio, ni le importa verlo porque están en otras cosas. Pero aquí entonces el Espíritu Santo, por medio del apóstol, está dando el testimonio correcto. Porque en el Evangelio que nosotros creemos, en el Jesucristo, en el Hijo de Dios que nosotros creemos, es el que vino conforme a las Escrituras, vivió conforme a las Escrituras y murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces nosotros sí tenemos la revelación, y en el Antiguo Testamento vemos cómo ese mensaje maravilloso de redención, de salvación, esa buena noticia, en todo está dada. En el tiempo de la vida vendré a ti y Sara dará a luz un hijo. ¿Y cuál es la promesa? Lo aclara más adelante, aquí mismo en Romanos. En el tiempo de la vida vendré a ti. ¿Ven? Entonces sí tenemos el testimonio por los profetas desde Moisés hasta Malaquías. En todo, siempre. Está entonces hablando acerca de que esa buena noticia, que es que Dios, ¿que quién? Va a perdonar a los hombres el pecado. ¿Ve? Y entonces ahora no hace falta sino que empecemos a mirarlo. Vamos entonces rápidamente. Rápidamente hay que citar muchos, pero ¿quieren verlo en dónde quieren verlo? Vamos a verlo en Malaquías. Capítulo 4 es maravilloso. Porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Mas a todos los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y traerá en sus alas qué? Salvación. ¿Ve? Dirémoslo en Zacarías también. ¿Quieren verlo en Zacarías? Zacarías Piedras del Río. Zacarías 3, 9. Y 10. ¿Qué dice? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré del pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Se acuerda cuando viene Natanael y le dice? Cuando te vi debajo de la higuera. Ah, tú eres el Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Israel.
el día, y quitaré ¿qué? El pecado de la tierra en un día. En un día. Ese es el Evangelio. Ahí está, ese es el Evangelio. ¿Qué más? Nahum. Aquí lo cogí cerquita. Estaba por ahí pagando. Nahum 7. Nahum 7. Nahum ¿qué? 7, 18 al 20. ¿Qué? Nahum, perdón, ¿qué? Miqueas. Miqueas, es que aquí dice Nahum, entonces estoy leyendo para arriba, no. Aquí también dice Nahum en esta, es Miqueas 7. Del 18 al 20, ¿quién lea? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, claro, siga. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juntaste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Eso es el Evangelio que Dios había prometido desde antes por sus siervos, los profetas. ¿Quién es Dios? El que habla, el que dice lo que ha de acontecer antes de que suceda, para que cuando ocurra, crean. Y nosotros tenemos el testimonio. Por eso leemos las Escrituras, escudriñamos las Escrituras. Sabemos que en ellas no está la vida eterna, pero están dando testimonio acerca de Jesucristo. En Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Me siguen? Entonces ahí lo tenemos, en todo. Isaías, maravilloso ese Isaías, que los judíos no pueden ni oírlo, porque inmediatamente se literalmente, he aquí, como dice, he aquí, cuán hermosos son los pies de los que traen. Isaías 52, versículo 6, maravilloso. 6 y 7. Leamos. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, si ve en singular, del que trae. Y porque yo mismo que hablo, estaré allí, ¿qué? Presente. ¿Está hablando quién? El Padre, y en Él habitan corporalmente la plenitud de la deidad, en el Hijo. Y pero el que está enviando es el Hijo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Ese es quién? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el Evangelio en el que nosotros creemos. Ese es el Evangelio entonces que Dios había hablado por sus siervos, los profetas. ¿Está claro? Y nosotros tenemos el testimonio acerca de cómo el Padre había desde antes anunciado esa obra maravillosa que su Hijo Jesucristo iba a venir a efectuar. Entonces nosotros creemos en ese Jesucristo, así como lo dice claramente. Leámoslo en 1 Corintios 15.
No se puede avanzar mucho como uno piensa. Capítulo, entonces, desde el 1 al 4, al 5, perdón. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Conforme a qué? Y ese es el Cristo que nosotros hemos recibido, en el cual nosotros hemos creído. El que vino conforme a las Escrituras. Se levantarán falsos cristos y engañarán ¿qué? Aún a los escogidos. ¿Por qué los van a engañar? ¿Se acuerdan por qué engañan a la gente? Porque no conocen San José de noche. Porque no conoce. Y entonces vienen falsos cristos y los van a engañar porque no conocen. ¿Qué es lo que no conocen? Las Escrituras. Porque se la pasaban era cantando y alaba lo que él vive. Y el Espíritu Santo dice, menea la colita santa, un meneo santo. Y el Señor dice entonces que vayamos a los parques y les repartamos y payasitos y el ministerio de, bueno, y vamos a darles sándwiches, pero estudiar, escudriñar, Y cuando lo poquito que escudriñan y lo poquito que estudian es cómo me va a bendecir Dios, las promesas que Dios tiene para mi vida, todo lo que Dios tiene para mí y para mi bienestar. Eso es lo único que estudian, eso es lo único que saben. Pero ese Cristo entonces por eso los engaña, porque no es, ellos no conocen, no viene con las Escrituras. Ahí se acuerdan los del 6:6 hace poco, esos que habían entonces de que el que dijo que era Jesucristo. ¿Y creen que jaló gente? Miles. Y hay otra, entonces se murió él y siguió la esposa, y ahora es Cristo Lisbeth, la madre, la nueva Jerusalén, la que desciende de arriba. ¿Y por qué? Y en Corea hay una más brava todavía. ¿Y por qué lo siguen? Porque no conocen las Escrituras. En las Escrituras está escrito dónde había de nacer, cómo había de vivir, cómo había de morir, cómo había de resucitar, cuándo iba a venir, cuándo va a volver. Está escrito. Y si no viene conforme a las Escrituras, es otro Cristo. Y si no es, entonces es otro Cristo, es otro evangelio el que se les predica. Porque no están así como tal. Mire, por eso Pablo, el Espíritu Santo lo está usando para dejar claridad que el evangelio que ellos están recibiendo es el verdadero, que es el cual está en el testimonio. Dios ha dado, al Padre dio testimonio por medio del Espíritu Santo a través de los profetas. O sea que está escrito desde antes. Y que nosotros cuando vemos entonces la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos es que las primeras cosas que se cumplieron ya, y así también se cumplirán las postreras. Amén. Porque dijo que iba a venir y vino, y dijo que va a volver y volverá. ¿Y cómo sabemos que va a volver? Porque dijo que iba a venir y vino. Por eso creemos que va a volver. Porque así como dijo que iba a venir y vino, dijo que iba a volver y sin falta volverá. Entonces, mucha atención, porque nada de lo que está ocurriendo ahí, cada palabra, por eso es que yo, como les digo, no alcanza el tiempo, porque es profundo.
Ahí está entonces dejando y está dando testimonio acerca de que ese evangelio que se predica debe estar y debe ir acompañado por medio del conocimiento de la palabra de Dios para que sea eficaz. Para que sea eficaz, por eso nosotros debemos procurarnos, presentarnos a Dios como delante de Él, como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Porque mis amados hermanos, las oportunidades son pocas. Y que entonces cada vez hay menos oportunidad, cada vez la gente quiere oír menos y que entonces cada palabra que salga de la boca tiene que ir con sal, de una vez para que queme. Si no es entonces con sabiduría, con ciencia, entonces, entiéndame, no hay mucho tiempo porque no hay tiempo para perder, porque la oportunidad es corta y debe ser bien aprovechada. Entonces ese evangelio, escúchenme bien, para que sea así eficaz, mírelo como está diciendo él, Pablo, el hermano ahí, el evangelio que Dios había prometido antes por medio de los profetas. O sea que no está haciéndoles conocer la voluntad de Dios por medio de fábulas artificiosas, ni de cuentos de viejas, ni de costumbres de hombres, sino por el poder del Espíritu Santo que da testimonio. Amén. Entonces, bien, yo creo que dejemos ahí porque no avanzamos más para poder ver bien desde el 8. Bueno, no, entonces escúchenme bien. ¿Sí? Perfecto. Que dice entonces que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, ¿qué? Por la resurrección de los muertos. Todos ustedes y yo decimos que somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿O no? Ustedes no dicen que son hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios, hermano? Por fe. ¿Ve? Esa es la respuesta correcta. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cuándo va a saber usted? Si resucita, si resulta que vea, Rafa sí era hijo de Dios. Y en aquel entonces usted ya estaba buscando al pastor y ¿qué pasó? No, fue pucha que cueva. No está. Sí, date cuenta. Y el que más hablaba y decía que era hijo de Dios, y date cuenta, no está. Porque el día de la quema es que se ve el humo. ¿Sí me siguen o no? Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo que era hijo de Dios. Y dijo que era hijo de Dios. Y dijo que era hijo de Dios. Pero Dios dio testimonio de que era hijo de Dios. Porque lo levantó de entre los muertos. Porque lo levantó, lo resucitó. Y nuestra fe es que el Padre envió al Hijo a morir y al tercer día lo resucitó el Padre. El Hijo no resucita por su propio poder. Y como dicen los que, o sea, como el que no tiene entendimiento. Y es lo mismo decir que Él se resucitó a sí mismo, y es lo mismo decir, Padre, gracias por morir en la cruz. Y el apóstol dice, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están viendo? Porque no es entonces que está separándolos como dos cosas, porque yo y el Padre, ¿qué? Uno somos, pero tener claro la voluntad de Dios, de que ese es el orden que Dios estableció. Pero cuando se lo quita, entonces acuérdense cuál es el propósito, quitar el ministerio de la intermediación. Y entonces el Dios de los cristianos, ¿ustedes saben quién es el Dios de los cristianos? Jesucristo. Jesucristo es el Dios de los cristianos. Jesucristo es el Dios de los cristianos. Jesucristo es el Dios de los cristianos. Y por eso entonces, de alguna manera no, cuando se burlan de la fe cristiana, los judíos, los otros, entonces dicen, o sea, el Dios de los cristianos es un hombre. El Dios de los cristianos es un hombre. ¿Ve? Porque entonces efectivamente todo el tiempo el enfoque de ellos está dirigido, está centrado en, entonces, de alguna manera, predicar y enseñar que Jesucristo es Dios. Y no que la fe cristiana, que es el Hijo de Dios, al que el Padre envió al mundo,
a morir en la cruz, a derramar su sangre, y al que resucitó al tercer día para justificación y perdón de nuestros pecados. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y finalmente entonces a nosotros yo no tengo que darles una explicación de que sí, la deidad del Hijo, porque el Espíritu mismo da testimonio. De que entonces yo mismo que hablo soy el que estoy presente. De quién es entonces efectivamente el Hijo de Dios. El verbo, el ser igual a Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que es de qué, despojó a sí mismo. ¿De qué? De la gloria absoluta de ser igual a Dios, al Padre. Y que entonces ahora el Padre, el orden que está establecido es ese, que el Padre es el Dios absoluto y que el Hijo es el Señor de la creación. Amén. Eso es. ¿Ven? Y por eso ahí aclara y dice entonces de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Porque ese y es, recuerden, es la intermediación. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero entonces yo y el Padre uno somos. Sabemos exactamente que efectivamente sí es así o no es. Que yo y el Hijo y el Padre son uno solo o no. Por el Espíritu Santo. A eso es que está refiriéndose. ¿Ve? Porque nuestra fe es entonces que Dios es uno. Pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en su voluntad hoy nuestra fe es creer que Él envió al Hijo al mundo. Y que Jesucristo es ¿qué? El que Él envió al mundo. Y que efectivamente sabemos que sí es el que Él envió al mundo y que es Hijo de Dios porque por la resurrección. Aquí es entonces donde también esa parte la dejamos clara. Nosotros somos hijos de Dios por fe, porque por fe andamos y no por vista. Pero que entonces esa manifestación real como tal de hijos de Dios solamente la experimentamos, la van a experimentar, se experimenta a través de ¿qué? De la resurrección de los muertos. Y en ese día, como les digo, entonces tal vez no lo vean, no me vean a mí, tal vez yo no la vea a usted, y usted, yo pensaba que era hija de Dios, efectivamente, y usted decía que era hija de Dios, y parecía hija de Dios. ¿Sí o no? Y por su fruto los conoceréis, y yo, bueno, sí, por sus frutos todo, y pensaba, pues sí, claro que sí, pero la prueba es que somos hijos de Dios es a través de experimentar la resurrección. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Se experimenta a través de experimentar la resurrección. ¿Los demonios decían que Jesucristo era el Hijo de Dios o no? ¿Le decían? ¿Sí o no? Y entonces ustedes ¿qué piensan? ¿Que ellos tenían claro que Él era realmente el Hijo de Dios? Con el entendimiento. Dice claramente que si hablamos sabiduría y no de este mundo, porque si los príncipes de este mundo la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. El concepto de hijo de Dios que ellos tenían era parecido, o es parecido, digamos, al concepto de hijo de Dios que tienen los judíos o que enseñan entonces los testigos de Jehová. ¿Sí saben ustedes? No. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es el arcángel Miguel. Y Él es la primera criatura que Dios creó. Y Él se portó tan bien y cumplió tan bien su ministerio como ángel, que entonces a Él fue el que envió para hacerse hombre y entonces dar la salvación. No, eso es lo que ellos enseñan. Eso es lo que ellos enseñan. Eso es lo que ellos enseñan, el concepto que ellos enseñan. Entonces, de alguna manera ellos, los demonios, dicen, nosotros sabemos quién eres, el Hijo de Dios, pero ¿en qué contexto? No, en esa misma línea, en esa misma línea, y siempre como los hombres somos astutos, entonces, ¿para qué? Para que no los reprendiera, para que no los atormentara, entonces querían congraciarse con Él.
Sí, para lamberle, mejor dicho, chuparle las medias, pero no con el entendimiento. Porque el significado correcto de que es hijo de Dios es que comparte la naturaleza del Padre, que es el mismo Dios que creó el mundo manifestado en carne a través de la persona del Hijo. ¿Me siguen o no? Y eso no, si lo hubieran sabido, dice claramente, no lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado jamás. ¿Ve? Entonces, que es por medio de la resurrección de los muertos. Hoy decimos que somos hijos de Dios por fe. Y por fe andamos y no por vista. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se, porque no se ha manifestado. Porque se es declarado o se manifiesta como tal, de forma legal. Esa paternidad como hijo de Dios, una vez que se resucita a través de la resurrección de la muerte. ¿Me siguen? Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dejemos ahí entonces, ya explicamos ese pedacito hasta el 7 más o menos, y vamos entonces a despedir este tiempo orando juntos. Padre nuestro. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Feliz noche, mis amados hermanos. El Señor Jesús nos bendiga. Repasen. Busquemos en las Escrituras el testimonio acerca de Jesucristo. Oremos para que así. Y les declaraba por medio de todo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Así se ora de manera eficaz. Señor, dame comprensión de tu voluntad. Obra con tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, feliz noche.